Me llamo Tyler y, hasta hace unos meses, pensaba que mi vida era bastante normal. Tengo 33 años. Estoy casado con Alicia desde hace 7 y trabajo en el extranjero para una empresa de electrónica que me ha hecho viajar de un lado a otro más veces de las que puedo contar. Si hay un lugar con una señal 4G decente y un café cuestionable, probablemente lo haya pisado. Mi casa, nuestro pequeño adosado en un tranquilo bloque de las afueras, solía ser un refugio de todo ese caos. Últimamente, sin embargo, tengo la sensación de que algo no va bien. Tal vez estoy paranoico, pero cosas raras siguen sucediendo. Solo en las últimas 2 semanas, he tenido 3 momentos de alerta que me están volviendo loco. El primero fue un extraño mensaje de Alicia que decía: no te preocupes si oyes algo la próxima vez que te llamemos, deben de ser los vecinos dando portazos otra vez. Parecía que intentaba explicar un ruido imaginario. En segundo lugar, recibí un frenético mensaje de voz de mi madre, que estaba claramente disgustada por algo relacionado con Alicia, aunque no lo explicó con detalle. Sonaba agitada, casi culpable. ¿Y el tercero? Una prima mía cualquiera, Brittany, me dijo que había visto un coche extraño aparcado delante de nuestra casa a altas horas de la noche. Bromeó: Tai, a lo mejor Alicia está practicando para la NASCAR, pero sus ojos decían que en realidad no estaba bromeando en absoluto. Parecía preocupada. Soy consciente de que puede no sonar como una prueba concluyente de nada. Pero créeme, cada nueva pista ha estado jugando con mi cabeza. Alicia suele mantenerme al tanto de detalles aleatorios, incluso de cosas mundanas, como si le molesta el gato del vecino. Ahora, no puedo evitar la sensación de que está ocultando algo. A lo largo de los años, he leído suficientes historias en subreddits como r//as1after-infidelity, el lugar donde nunca quieres acabar, que he aprendido a mantener los ojos abiertos para detectar cambios extraños en el comportamiento. Puede que sean pequeños, pero si las piezas del puzzle empiezan a encajar, puedes acabar descubriendo una traición en toda regla. Todavía estoy en el extranjero, terminando un contrato en Tokio. Mi agenda está desordenada con vuelos tempranos y correos electrónicos a medianoche, pero planeo volver a casa en menos de una semana. Alicia siempre ha conocido mis rutinas, así que nunca le ha molestado. Últimamente, sin embargo, la diferencia horaria me perjudica, no puedo hacer llamadas directas tan a menudo y, cuando las hago, ella está apurada o agotada. Me manda un beso por la pantalla, pero es como si la luz de sus ojos se hubiera apagado. Solía pensar que me lo estaba imaginando, pero mi instinto me dice que algo no va bien. Un día, de la nada, Alicia me envió una enorme caja de regalo. Era un gesto muy tierno: cartas escritas a mano, auriculares nuevos e incluso una manta de felpa para las noches en hoteles genéricos. Pero había algo en el momento que me parecía estratégico. Como si me estuviera llenando de sorpresas para distraerme de una verdad incómoda. Odio pensar de esta manera. Unos días después de recibir la caja, encontré un mensaje de mi madre. Escribió: Tyler, llámame cuando puedas, es urgente. Yo estaba en una reunión, así que no podía llamar de inmediato, pero le devolví el mensaje. No hubo respuesta. A medianoche, hora de mi país, por fin la localicé. La llamada se conectó con un crujido y sonaba aturdida, como si acabara de despertarse o no hubiera dormido. Le pregunté si estaba bien. Se hizo el silencio. Entonces dijo algo que me erizó la piel: creo que tienes que hablar con Alicia. ¿Hablar en serio? Le pedí más detalles. Suspiró con fuerza y dijo que no quería hablar de ello hasta que yo volviera. Recuerdo que le tembló un poco la voz cuando dijo: estaba regando tus plantas. Me tropecé con algo. No sé si es lo que parece, pero estoy preocupada. Por un segundo, me sentí desfallecer. El pulso me latía tan fuerte que apenas podía oír el resto. Exigí saber más, pero mamá se negó, alegando que no quería distraerme en el trabajo. Aquella llamada terminó con una nota críptica, y me quedé furiosa y aterrorizada a la vez. ¿Tendrá problemas Alicia? ¿Estaría enferma? ¿Está haciendo algo turbio con el dinero? Pensaba en los peores escenarios. Luego vino una oleada de culpa: le había prometido a Alicia que pronto empezaríamos a planear una familia, convirtiendo aquel sucio dormitorio de invitados en un cuarto de niños. Si está pasando algo que puede arruinar nuestro futuro, tengo que afrontarlo.
Durante los días siguientes, Alicia se mostró extrañamente cariñosa en sus mensajes. Incluso se burló de mí sobre los nombres de los bebés, actuando como si todo fuera perfectamente normal. Sabe cómo pulsar mis botones emocionales. Sacar el tema del bebé es una forma segura de hacerme bajar la guardia. La verdad es que me sentí aliviada. Tal vez mi madre solo había encontrado algo tonto o fuera de contexto. Pero ese alivio duró poco por lo que vino después. Brittany me llamó. Es mi enérgica prima veinteañera, que no endulza las cosas. Me dijo, tío, no es ningún drama, pero no dejo de ver ese sedán negro aparcado delante de tu casa. Siempre está ahí a horas raras, como a mediodía entre semana, cuando Alicia debería estar en el trabajo, o muy tarde. A Brittany le pareció lo suficientemente raro como para mencionarlo. También afirmó haber visto salir a un hombre una vez, que claramente no era un empleado de mantenimiento ni un amigo de la familia. Mi padre conduce un camión, mi hermano un todoterreno plateado. Brittany no es detective, pero es observadora. Insistió en que podía estar equivocada, que podía ser un compañero de trabajo recogiendo a Alicia. Pero conozco a los compañeros de Alicia. Ninguno conduce un sedán negro. En este punto, estoy empezando a sospechar que algo, que mi madre encontró podría estar relacionado con una aventura. Créeme, odio pensar en eso. Alicia es alguien con quien me casé después de una relación de 3 años que sobrevivió a mi caótica agenda de viajes, mudanzas y otros factores estresantes. Siempre me apoyó mucho, se aseguraba de que tuviera un lugar al que volver, escuchaba mis quejas sobre jefes incompetentes y me ofrecía pequeños momentos de consuelo que nadie más me daba. ¿Podría esa misma mujer hacerme daño? Decidí buscar en mi memoria cualquier mención a una vieja amiga que volviera al barrio. Hace poco, Alicia me contó la historia de una amiga del instituto que había vuelto de otro estado. Lo dijo de pasada, un poco emocionada, oye, ¿adivina quién ha vuelto a la ciudad? Me lo he encontrado en el supermercado. Luego cambió de tema. Si no me falla la memoria, se llamaba Nick, alguien de su adolescencia que apenas recuerdo. Y de repente, él está haciendo apariciones en su conversación casual, Nick esto, Nick lo otro. Pero lo descarté como un inofensivo viaje nostálgico. Pero ahora se me revuelven las tripas. El silencio de mi madre, las observaciones de Brittany, las extrañas explicaciones de Alicia, cada nueva pieza del rompecabezas apunta hacia algo que me da demasiado miedo articular. El aire que me rodea está cargado de dudas, y yo estoy a miles de kilómetros de distancia, incapaz de ver la verdad por mí misma. A pesar de mi confusión, tengo un plan. Mi contrato termina dentro de 5 días. En cuanto vuelva a los Estados Unidos, me enfrentaré a Alicia. Estoy harto de ignorar estas señales. Necesito una conversación directa, aunque me duela. Si hay una explicación inocente como, no sé, que está preparando una fiesta sorpresa, me disculparé por estar paranoica. Pero si mis temores se confirman, no sé cómo lo manejaré. Suelo tener un carácter templado, pero la traición no es algo que me tome a la ligera. Por ahora, estoy en este limbo de sospecha y temor, analizando cada mensaje de texto, cada mensaje corto de vídeo en busca de un significado oculto. Alicia me envía notas dulces sobre cómo me echa de menos, cómo está deseando que llegue a casa, pero sigo oyendo tensión en su voz. O quizá me lo estoy imaginando porque mi confianza se tambalea. La voz de mamá de la última llamada aún resuena en mi cabeza, estaba regando tus plantas. Me tropecé con algo. ¿Vio un segundo par de zapatos junto a la puerta? ¿Un sujetador o una camiseta que no son de Alicia? Entonces recuerdo la angustia de mi madre hace años, cuando pasó por su propia experiencia con papá infiel, una larga historia, complicada. Ella sabe exactamente lo que se siente al descubrir secretos dolorosos. Así que si estaba tan disgustada como para llamarme con tanta urgencia, significa que lo que ha encontrado va en serio. Los minutos pasan. Siento que cuento las horas que faltan para coger el avión de vuelta a casa. Cuando por fin vuelvo a Estados Unidos, me dirijo directamente a nuestra casa, sin paradas ni advertencias. Una parte de mí quiere pillar a Alicia desprevenida, ver su cara cuando no esté preparada. Otra parte quiere hablar con calma, reunir los hechos y no explotar. Pero seamos realistas, mis emociones están por todas partes. Aterricé un día antes de lo que Alicia esperaba.
El trabajo terminó antes de lo previsto y en mi mente se agolpaban millones de situaciones mientras recogía la maleta y cogía un taxi directamente del aeropuerto a nuestra casa. Era el final de la tarde. Recuerdo que pasé por delante de la vieja cafetería que solíamos frecuentar y sentí un extraño tirón de nostalgia al ver a una pareja medio familiar riéndose dentro. Por un momento, nos imaginé a Alicia y a mí en tiempos más felices, besándonos mientras nos llenaban el vaso de café y soñando con el futuro. Pero aquel recuerdo no hizo más que agudizar mi inquietud. Mi madre había insistido en que la visitara primero, pero no podía. Necesitaba ver a Alicia con mis propios ojos para saber si algo iba realmente mal. Salté del taxi y le dije al conductor que se quedara con el cambio. La calle estaba inquietantemente silenciosa. Ni siquiera se veía a los niños del vecindario que solían pasear en bicicleta. Las persianas de la ventana del salón estaban cerradas, lo que no era habitual a esas horas. A Alicia siempre le gustaba dejar entrar la luz del sol. Sentí que el corazón me latía con fuerza. A pesar de la tensión, me obligué a respirar, recordándole a mi cerebro ansioso que todo podía seguir siendo un malentendido. Tal vez todo fuera una extraña coincidencia. Tal vez Alicia tenía una buena explicación para todo. Pero al subir los escalones del porche, un silencio inquietante se apoderó de mí. El pulso me latía con fuerza en los oídos. A cada paso, sentía que me acercaba a una encrucijada irreversible. Respirando tranquilamente, introduje la llave en la puerta principal. Giró suavemente. Nadie había echado el cerrojo desde dentro. Mi plan era gritar, «Cariño, ya estoy en casa», con voz juguetona, pero algo en mi interior me dijo que guardara silencio. El salón estaba en penumbra, solo iluminado por una suave lámpara de mesa. Las ruedas de mi maleta rechinaban contra el suelo, anunciando mi llegada más de lo que deseaba. La casa se sentía diferente, quizá más vacía, quizá llena de la tensión que había estado proyectando. En la encimera de la cocina había un sobre con mi nombre garabateado con la rápida letra de Alicia. Antes de que pudiera abrirlo, oí un ruido sordo en el pasillo, donde estaba el dormitorio de invitados. No sé qué me impulsó a dejar la maleta en el pasillo y acercarme de puntillas. El ruido sordo se convirtió en susurros suaves y urgentes. La puerta de la que iba a ser nuestra habitación infantil estaba entreabierta y una tenue luz de lámpara cruzaba el umbral. Respiré entrecortadamente cuando me di cuenta de que las voces procedían del interior, el murmullo grave de un hombre y el silencio tembloroso de Alicia. Sentía que me ardía todo el cuerpo. Cada paso que daba me desgarraba, me impulsaba hacia adelante y me urgía a correr. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo oirían. Entonces vislumbré algo a través del pequeño hueco de la puerta, la silueta de Alicia, apretada contra una figura que reconocí incluso en la penumbra, Nick, su antiguo amor del instituto. El aire estaba cargado de algo parecido a la desesperación. Ella apoyó la frente en la de él, con los ojos entrecerrados, como si estuviera saboreando y temiendo cada momento. Sus manos se movían con una urgencia frenética. El sonido de la respiración entrecortada se intensificaba mientras compartían besos robados. Cada leve crujido de la ropa sonaba atronador en aquel espacio estrecho y sofocante. Me quedé congelada en el sitio, con la adrenalina y la traición mezclándose en un revuelto nauseabundo en el estómago. La luz de la lámpara parpadeaba en sus rostros, revelando una mezcla conflictiva de lujuria y angustia. La expresión de Alicia, de anhelo y culpa, era un espectáculo que nunca pensé que presenciaría. Las manos de Nick se deslizaron hasta su cintura, acercándola hasta que apenas hubo espacio entre ellos. Se movían como si cualquier pausa pudiera romper el hechizo, ambos ansiando y temiendo las consecuencias de cada roce. Detrás de la esquina de una mesa auxiliar, un pequeño resplandor delataba a otro observador silencioso, el teléfono de mi madre, deliberadamente levantado. La lente de la cámara del dispositivo miraba hacia ellos, captando todo el devastador acto. Sentí una nueva oleada de horror al darme cuenta de que era obra de mamá, su intento de reunir pruebas, impulsada por su necesidad de protegerme de la ignorancia. Se me secó la boca cuando Alicia soltó un grito ahogado. Se retorció ligeramente, su postura era una mezcla de anhelo y angustia, como si estuviera persiguiendo una fantasía fugaz. Sus confesiones susurradas entre besos sonaban crudas y dolorosas, fragmentos sobre el pasado, arrepentimientos por el tiempo perdido y una excitante emoción por estar juntos aquí y ahora. Nick murmuró algo sobre cómo desearía poder volver atrás en el tiempo,
con la voz temblorosa por una extraña mezcla de triunfo y remordimiento. Alicia respondió con un tembloroso movimiento de cabeza, sus lágrimas brillando en la escasa luz. No sé cuánto tiempo más podremos ocultarlo, susurró. Su voz se quebró con un trasfondo de desesperación, traicionando la parte de ella que aún sentía la gravedad de nuestro matrimonio. Se aferró a la espalda de su camisa, casi temerosa de soltarla, como si romper ese vínculo físico significara enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. El espacio que los rodeaba se sentía cargado, como si el propio aire contuviera la respiración. El sudor se acumulaba en sus frentes y la tensión rodaba en oleadas por sus cuerpos entrelazados. Incluso en ese momento de traición, pude ver cómo afloraba el conflicto interior de Alicia, un temblor fugaz en sus ojos que dejaba entrever la culpa que la consumía. Sin embargo, continuó, impulsada por una fuerza que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La palma de la mano de Nick subió para apartar una lágrima de su mejilla. Ella se inclinó hacia él y dejó escapar un sollozo de alivio, o tal vez de arrepentimiento. Le temblaba la voz cuando dijo, «No me siento bien, pero no puedo parar». Sus confesiones sin aliento continuaron en murmullos entrecortados, cada frase más desesperada que la anterior. Se hundieron en el borde de la cama. Las sábanas viejas que una vez habíamos elegido juntas ahora se retorcían bajo el peso de sus cuerpos. Vi la silueta de la mano de Alicia temblando contra su hombro, un eco del inquieto latido de mi propio corazón. Cada detalle me apuñalaba, el reflejo de sus formas en el pequeño espejo de la mesilla de noche, el susurro de la ropa de cama, el silencio rítmico de su respiración angustiada. Toda la habitación palpitaba con una mezcla de pasión ilícita y tormento silencioso, dejándome paralizado en el pasillo, testigo mudo de lo impensable. En aquel momento insoportable, el tiempo pareció dilatarse, ofreciéndome una visión completa y abrasadora de cada suave caricia, cada respiración entrecortada, cada susurro de arrepentimiento. Su unión robada se desarrollaba como una pesadilla, implacable pero desgarradoramente tierna, traicionando una intimidad dolorosa. Quería gritar, irrumpir y derrumbarlo todo, pero mi cuerpo no obedecía. Lo único que podía hacer era quedarme allí de pie, obligada a absorber la agonía de una escena destinada a permanecer oculta. En algún momento, debí de dar un traspié o hacer ruido, porque de repente se quedaron inmóviles. El silencio que siguió fue sofocante, solo roto por el martilleo de mi propio corazón. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí antes de que se oyeran pasos en el interior del dormitorio, una búsqueda frenética de ropa y cobijo. En una nebulosa, me tambaleé hasta el salón, insegura de si temblaba de rabia o de angustia, o de ambas cosas. Entonces, antes de que ninguno de los dos saliera, vi el teléfono. El teléfono de mi madre. Lo había colocado para grabarlo todo, para reunir pruebas, para evitar que lo negara. Lo cogí con las manos tan temblorosas que casi se me cae. El archivo de vídeo seguía grabando, tenía las pruebas al alcance de la mano. Se me nubló la vista con lágrimas que no me había dado cuenta de que me caían por la cara. Un sabor amargo y punzante de traición me quemaba en la garganta. Mi respiración sonaba entrecortada en la quietud del salón. El sobre con mi nombre yacía descuidado sobre la encimera, pero estaba demasiado furiosa, demasiado destrozada, para preocuparme siquiera por lo que Alicia pudiera haber escrito. Unos pasos se acercaron detrás de mí, pero no me volví. Mi mente ardía con preguntas, acusaciones, todas las formas posibles de angustia aflorando a la superficie. Cuando Alicia por fin pronunció mi nombre, su voz se quebró de incredulidad y pánico, el mismo terror que se reflejaba en los ojos de Nick. Todas esas noches había estado fuera, confiando plenamente en ella, solo para volver a casa y encontrarme con esta traición indescriptible. Por un momento, nos quedamos mirándonos, yo, con el teléfono en la mano que los condenaba a ambos, ella, culpable y temblorosa, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Nick estaba detrás de ella, con los ojos muy abiertos y sin habla, tan acorralado como un ladrón pillado infraganti. Quería arremeter, lanzar acusaciones, tirarles el teléfono a la cara. Pero no me salían las palabras. Separé los labios, pero lo único que conseguí fue emitir un jadeo entrecortado, un sonido crudo y angustiado que pareció resonar en la casa, demasiado silenciosa. Este era nuestro hogar, nuestro santuario. Ahora solo era un escenario para la infidelidad, el desamor y un futuro que de repente se había hecho pedazos. No recuerdo exactamente cuánto tiempo permanecimos allí en un silencio atónito. Todo sucedió en flashes,
el rostro bañado en lágrimas de Alicia, la postura temblorosa de Nick a su lado. Las pruebas que habían captado su traición. Sentí una oleada de rabia tan poderosa que casi me hizo perder el equilibrio. Apreté los puños. Mi mente gritaba una docena de preguntas a la vez. ¿Por qué él? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo pudo hacer esto aquí, en nuestra casa? Pero las palabras no salían. En lugar de eso, el pecho me pesaba como si no pudiera inhalar suficiente aire. Cada molécula de la casa se sentía espesa por la angustia. Alicia intentó pronunciar mi nombre de nuevo, a medio paso hacia mí en una súplica silenciosa de algún tipo de comprensión, pero instintivamente levanté una mano para detenerla. Incluso ese pequeño gesto envió ondas de choque a través de la habitación. Nick parecía indeciso entre dar un paso adelante para defenderla o quedarse atrás para no empeorar las cosas. Miré a mi alrededor, buscando algo estable en aquel remolino de traición. Me llamó la atención una foto enmarcada en la mesa auxiliar. Era del día de nuestra boda, Alicia radiante con su vestido blanco, yo mirándola como si fuera la única persona del mundo. El recuerdo se convirtió en cenizas en mi mente. Apreté los dientes, deseando poder hacer pedazos aquella foto. Pero todo lo que hice fue mirar fijamente, entumecido, como si las ilusiones de nuestro matrimonio se estuvieran desmoronando físicamente delante de mí. Una voz baja y temblorosa irrumpió en mi aturdimiento. Tyler, por favor. Alicia tragó saliva. Deberíamos hablar. Sus palabras temblaban de desesperación, su mirada revoloteaba entre Nick y yo. En esa única y forzada mirada, pude ver que estaba aterrorizada, asustada por lo que nos había hecho, asustada por mi reacción, asustada por el futuro que acababa de destruir. Nick se aclaró la garganta, pero no dijo mucho. Parecía más joven de lo que era. Sus ojos se apartaban de los míos como si temiera lo que yo pudiera hacer si nos mirábamos fijamente. Di un paso adelante, con los puños apretados a los lados, y él se puso rígido. En otra vida, le habría dicho que se largara, que desapareciera de mi vista antes de que ocurriera algo horrible. Pero en aquel momento estaba demasiado paralizada para darle un ultimátum. En lugar de eso, me tragué la sequedad de mi garganta y conseguí decir con ronquera, vete. ¿Ahora? Mi voz apenas superaba un susurro, pero transmitía hasta la última gota de furia y dolor que sentía. Nick miró a Alicia, claramente indeciso, hasta que Alicia asintió con la cabeza, lenta y a regañadientes. Intercambiaron una breve mirada antes de que él se diera la vuelta y saliera por la puerta principal sin decir nada más. El sordo chasquido del pestillo resonó como un trueno en mis oídos. Alicia estaba allí de pie, abrazada a sí misma, con las mejillas bañadas en lágrimas. Por un segundo, recordé la primera vez que discutimos después de mudarnos a este adosado. Había sido por algo trivial, tal vez por olvidarme de cerrar la puerta. Aquel día, Alicia había sollozado de frustración y yo me había burlado de ella diciéndole que estaba exagerando. Ahora, al contemplar su figura temblorosa, me di cuenta de que aquel era el momento que redefinía todas nuestras discusiones. Esta era de verdad, no había solución fácil ni disculpa rápida. No sabía a dónde dirigir la mirada, todo en la casa me parecía contaminado. Aún podía ver la puerta entreabierta de la habitación de invitados, la cama revuelta por el encuentro. Se me revolvió el estómago. De repente sentí náuseas, como si tuviera que salir antes de que las paredes me asfixiaran. Pero Alicia volvió a hablar, con voz entrecortada. Tyler, lo siento, dijo. Simplemente, sucedió. Nick volvió a la ciudad, empezamos a ponernos al día, y yo. Se detuvo, mordiéndose el labio. Nunca quise que esto llegara tan lejos. No quería hacerte daño. Una risa hueca se escapó de mis labios, sorprendiéndome incluso a mí. ¿No querías hacerme daño? Estabas en nuestra habitación, Alicia, dije, con la voz temblorosa por la amargura. ¿Qué creías que iba a pasar? Se estremeció como si mis palabras fueran golpes físicos. Lo sé, susurró, rodeándose el torso con los brazos. Fui egoísta, me sentí sola ahí. Sus ojos se desviaron hacia un punto en el suelo. Estuvo mal. Quería arremeter contra ella, enfurecerme por mi confianza desperdiciada y la crueldad de sus cartas y cajas de regalo que llegaban mientras yo no estaba. Pero al verla allí encorvada, con el remordimiento grabado en cada línea de su rostro,
Una oleada de tristeza me golpeó con más fuerza que la ira. Me vino a la mente el día en que pisamos esta casa por primera vez, cargados con cajas de muebles baratos que habíamos comprado a duras penas. Habíamos bromeado sobre cómo aquel dormitorio de invitados se convertiría algún día en la habitación de un niño que ambos imaginábamos. Ahora ese sueño estaba en ruinas. ¿Por qué aquí?, pregunté, con la voz entrecortada. ¿Por qué en el único lugar que habíamos planeado para una futura familia? Levantó la vista con las lágrimas aún cayendo. No lo sé. Quizá una parte de mí intentaba sabotearlo todo, admitió en voz baja. Me sentía tan desconectada, Tyler. Siempre estabas fuera, y yo me convertí en alguien a quien odio. Su confesión me atravesó. Por un momento, vislumbré la culpa que la devoraba, como había acabado traicionándonos a los dos, no solo a mí, sino también a su propio sentido de la decencia. Mi mirada se posó en la nota que había dejado sobre la encimera de la cocina, con mi nombre garabateado en el anverso. Dudé y luego la cogí, casi con miedo de ver su contenido. Sus palabras eran cortas, temblorosas, escritas con prisa. Tyler. He estado luchando con la culpa y la confusión. No puedo seguir viviendo esta doble vida. Me está destrozando. Tenemos que hablar, cara a cara, de todo. Por favor, ven a casa a salvo, y te lo explicaré. Lo siento. Exhalé, el papel temblaba en mis manos. Ahí estaba, una confesión de que había estado a punto de revelar su secreto, aunque parecía que no podía contenerse antes de que yo lo descubriera de la peor manera posible. La rabia que llevaba dentro volvió a estallar, mezclada con una pena tan profunda que parecía un dolor físico. Una lágrima resbaló por mi mejilla a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Habla, dije al fin, con voz áspera. Te escucho. Alicia respiró entrecortadamente. Se apoyó en la pared del salón, como si la necesitara de apoyo. Yo, quería decírtelo antes, empezó, con ojos suplicantes. Las cosas empezaron inocentemente, lo juro. Nick y yo retomamos el contacto, al principio solo para ponernos al día. Él estaba pasando por un mal momento. Pensé que estaba siendo una amiga, pero me di cuenta de que estaba deslizándome hacia algo más. Apenas hablábamos, salvo por llamadas apresuradas. Seguía sintiéndome sola, y Nick estaba aquí, en persona, ofreciéndome atención, afecto, se volvió una espiral. En espiral, repetí con amargura. Sí, vi hasta dónde llegó. Se encogió. Lo sé. No hay excusa. Metí la pata. Nos traicioné. Y... Su voz se entrecortó con otra oleada de lágrimas. Nunca imaginé que llegaría a eso. Pero no pude contenerme. Mi cabeza palpitaba por el esfuerzo de contener mi propia furia. ¿Y lo hiciste mientras me enviabas regalos y dulces palabras? Eso es más que cruel, Alicia. Estaba trabajando, pensando en nuestro futuro juntos. Asintió con la cabeza, con la cara desencajada. No puedo defender mis acciones. Intentaba fingir que todo era normal. Te envié esas cosas porque me sentía culpable. Una parte de mí esperaba poder aferrarme a ti, a lo que teníamos, mientras lidiaba con lo que fuera esto. Permanecimos en silencio durante un rato, ninguno de los dos seguro de cómo navegar por el naufragio emocional. Era como si toda la casa contuviera la respiración, esperando a ver si elegíamos la reconciliación o una mayor destrucción. Finalmente, Alicia preguntó, ¿hay alguna posibilidad de que podamos superar esto? Me froté los ojos, agotada. No lo sé, admití. No puedo olvidar lo que vi. No puedo fingir que mi confianza en ti no está destrozada. Y hay una parte de mí que quiere. Me tragué el impulso de terminar ese pensamiento, quiere hacerte sentir el dolor que yo siento. El remolino de ira me asustó. En lugar de eso, dije en voz baja, necesito tiempo. Ella asintió como si se sintiera aliviada de que no le hubiera dado un portazo en toda la cara. Su postura se hundió, los hombros le temblaban por el peso de lo que había hecho. Me di cuenta de que estaba esperando que gritara, que rompiera las cosas, que desatara la furia que probablemente creía merecer. Pero no me atrevía a gritar. Me invadió una tristeza adormecida que eclipsaba todo lo demás.
En el silencio que siguió, oí unos golpes vacilantes en la puerta. El corazón me dio un vuelco, había vuelto Nick. Me giré bruscamente, preparándome. Pero cuando la puerta se abrió un resquicio, oí la voz de mi madre. Entró con el rostro marcado por la preocupación. Enseguida me di cuenta de que lo sabía todo, sabía en qué me había metido. Conocía la angustia que había llenado aquel lugar. Nos miró a Alicia y a mí antes de acercarse y ponerme suavemente una mano en el hombro. Tenía la sensación de que vendrías aquí primero, murmuró. Tyler, cariño, lo siento mucho. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra y, en ese momento, el entumecimiento al que me había aferrado se hizo añicos. Me incliné hacia ella y sentí que por fin se me escapaban las lágrimas. Alicia se quedó donde estaba, abrazada a sí misma, observando la escena como si ya no supiera cuál era su papel en nuestra familia. Por un segundo, vislumbré un intenso arrepentimiento en sus ojos, arrepentimiento por habernos empujado a todos a este abismo. Nadie hablaba. Los únicos sonidos eran mis sollozos entrecortados y el zumbido del aire acondicionado central. En los temblorosos brazos de mi madre, sentí el peso de su dolor y el mío propio. Estaba segura de que estaba recordando sus propias experiencias, y eso lo hacía todo más pesado. Cuando por fin me separé, Alicia dio un tímido paso hacia adelante, con la mirada fija en mí, como si quisiera tenderme la mano para enjugar las lágrimas. Pero no se acercó más, quizás sintiendo que no era el momento de encontrar consuelo. Era el momento de que yo decidiera lo que venía a continuación. Me voy por un tiempo, dije en voz baja, con voz gruesa. Mamá, ¿puedo quedarme contigo? Mi madre asintió. La cara de Alicia se contorsionó, pero no protestó. No tenía derecho a hacerlo y lo sabía. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás, con cada pisada haciendo eco de mi angustia. La luz del sol en el cielo de la tarde se sentía dura, como si el mundo se burlara de la oscuridad que había dentro de mí. Cuando cerré la puerta detrás de nosotros, me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que me depararía el futuro, si podría salvar mi matrimonio o si siquiera quería hacerlo. En ese instante, lo único que ansiaba era distancia, la oportunidad de respirar lejos de los restos asfixiantes de nuestro hogar. Alicia había roto nuestra confianza en un momento de desesperación, y yo no tenía ningún mapa para navegar por los escombros. Lo único que sabía era que el siguiente paso lo tenía que dar yo, por mí misma y por lo que pudiera parecer la vida más allá de esta traición. Y mientras seguía a mi madre escaleras abajo, la luz del día que se iba apagando me pareció que sería la última brizna de paz antes de una tormenta incierta. Pasé la primera noche en casa de mi madre, paseándome en círculos inquietos por el salón mientras ella me rondaba, indecisa entre dejar que me desahogara o intentar calmarme con su compasión maternal. No podía comer ni dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Alicia y a Nick en nuestro dormitorio de invitados, enredados en un momento que debería habernos pertenecido solo a ella y a mí. La imagen era demasiado cruda, como una herida fresca que palpitaba por mucho que intentara adormecerla. Mamá no me presionó para que hablara más de lo que estaba preparada, pero al final me ofreció una taza de té suave y se sentó en el sofá, aparentando más edad de la que tenía. Noté líneas de preocupación grabadas en su rostro. Ella misma había sufrido una infidelidad cuando yo era adolescente, la breve pero devastadora aventura de mi padre, y verme en esta tormenta reavivó el dolor que había intentado enterrar. ¿Cómo lo supiste?, pregunté al fin, con la voz baja. Lo de Alicia y él. Juntó las manos, con los nudillos pálidos. Estaba regando tus plantas, como te dije, dijo suavemente. Ese día, encontré pruebas. Dudó, y vi su dolor al contarlo. No quería arruinar las cosas enfrentándome a ella sin pruebas. Ya suponía que pasaba algo. Entonces, cuando descubrí eso debajo de tu cama, mis peores temores se vieron confirmados. Me di cuenta de que no podía mantenerte en la oscuridad. Aunque ya había reconstruido casi todo, oírlo de su boca me hizo un nudo frío en el estómago. Nos sentamos en silencio, con la televisión apagada y la casa en silencio. El único sonido era el zumbido ocasional de un coche que pasaba fuera y el viento que golpeaba las ramas contra las ventanas. ¿Qué hago ahora?, me temblaba la voz. Nunca me había sentido tan insegura. Incluso mi trabajo, donde viajaba constantemente, tenía alguna lógica o manual que me indicaba el siguiente paso. ¿Pero con el matrimonio?
¿Con la traición? No había un guión ni una solución fácil. Se inclinó hacia mí y me cogió la mano. No puedo decirte qué decisión tomar. Tienes todo el derecho a tu rabia y tu dolor. Pero también sé que el desamor puede agravarse si no se resuelve. No tuve valor para decirle que no estaba segura de que fuera posible resolverlo. Una parte de mí quería ver a Alicia una vez más, obligarla a enfrentarse a los destrozos que había causado, hacer que explicara cada detalle para que yo pudiera decidir si realmente no tenía arreglo o si una parte demente de mí aún quería intentarlo. Otra parte de mí solo deseaba escapar, a algún lugar lejos de aquí, donde pudiera fingir que nada de esto existía. Al final, el cansancio me venció y me quedé dormida en un rincón del sofá, con pesadillas en la cabeza. Mi madre me tapó con una manta, pero el sueño fue efímero. Al amanecer, me desperté con un fuerte dolor de cabeza y la mandíbula apretada. El descanso no había aliviado mi tormento. La mañana amaneció con un cielo luminoso, dolorosamente alegre en comparación con mi estado de ánimo. Me senté a la pequeña mesa del comedor mientras mamá insistía en que desayunara algo. Comí a la fuerza un par de tostadas, con el estómago revuelto. Intentó llenar el silencio hablando de cosas mundanas. Su coche necesitaba neumáticos nuevos. La próxima venta de jardín de un vecino, pero apenas la oí. Tenía la mente fija en lo que Alicia pudiera estar haciendo. En si estaba sola o en si Nick había vuelto a colarse por las rendijas de nuestro matrimonio roto. Justo cuando estaba apartando el plato, oí unos golpes vacilantes en la puerta. Mamá me miró con cautela antes de acercarse y abrir de un tirón. En el porche estaba mi prima pequeña, Brittany, con cara de preocupación. ¿Está Tyler? He oído lo que ha pasado, dijo en voz baja. Mamá le hizo señas para que entrara y ella se dirigió al salón. Brittany fue la que se había fijado en el coche de Nick la primera vez. Ella había insinuado problemas antes de que yo estuviera listo para creerlo, y ahora una capa de culpa ensombrecía su expresión. Tai, lo siento mucho, susurró, dejando una bolsa de la compra en el suelo. Ella había traído algunos bocadillos y agua embotellada, tal vez con la esperanza de que ayudaría. Yo, nunca quise tener razón en esto. Exhalé un largo suspiro, forzando una leve sonrisa que parecía más bien una mueca. Sé que solo intentabas ayudar. Gracias. Brittany intercambió una mirada con mi madre y se mordió el labio. Alicia ha estado llamando, admitió en voz baja. Se puso en contacto conmigo esta mañana, preguntando si sabía algo de ti. Parece muy asustada, Tai. ¿Quiere hablar? La idea de hablar con Alicia me revolvió por dentro. Me invadió una oleada de ira, seguida de un destello de añoranza por la mujer con la que había construido una vida. Me llevé las palmas a la sien y sentí que me dolía la cabeza. No estoy seguro de estar preparado. Lo entiendo. Brittany asintió, acercándose. Pero, puede que necesites un cierre. O al menos obtener algunas respuestas. Está bien que le digas que no estás lista para perdonar. Mamá se aclaró la garganta y me puso una mano en el hombro. Decidas lo que decidas, tienes que hacerlo en tus propios términos. No dejes que Alicia, Nick ni nadie te marque el ritmo. Asimilé su preocupación, agradecida por su apoyo, aunque no pudiera curar la herida abierta en mi pecho. Decidí encontrarme con Alicia en un lugar neutral, un pequeño parque cerca de la casa de mamá. Era una zona tranquila, arbolada, con un puñado de bancos y un estanque en el centro, un lugar que, irónicamente, una vez representó la paz para mí. Le envié un mensaje de texto a Alicia desde el teléfono de mamá. Mi propio dispositivo había empezado a recibir mensajes suyos, pero los había ignorado. Llegó vestida con una sudadera con capucha y unos vaqueros, con los ojos hinchados de llorar. Me senté en un banco de madera junto al estanque. Sentía todo el cuerpo tenso, como si estuviera preparándome para un terremoto. Cuando Alicia se acercó, se detuvo a unos pasos, aparentemente insegura de si podía sentarse a mi lado. Hola, me dijo en voz baja, apenas audible por encima del suave chapoteo de la fuente en el centro del estanque. Hola, logré decir. Mi tono era cauteloso, no me sobraba calidez. Se sentó vacilante en el banco, dejando unos centímetros de espacio entre nosotros. Incluso eso me pareció demasiado cerca. Permanecimos así durante minutos, sin saber cómo empezar. Finalmente, Alicia habló.
Quería verte. Para disculparme. No es que mejore las cosas. Pero lo siento, Tyler. Lo he estropeado todo. Mantuve la mirada fija en el estanque, donde unos cuantos patos remaban perezosamente. Era surrealista pensar que mientras mi vida se desmoronaba, el resto del mundo, los patos, los transeúntes, el sol seguía como si nada. Lo hiciste, dije sin rodeos, sin volver la cabeza. Destruiste mi confianza en ti. No puedo chasquear los dedos y arreglarlo. Ella asintió, con las lágrimas desbordándose de nuevo. Lo sé. Una respiración temblorosa. Sé que no hay excusa para lo que hice. Pero si me dejas explicarte. Me sentía sola, Tai, y te echaba mucho de menos. La casa se sentía vacía. Nick me tendió la mano, y me sentí bien, demasiado bien al tener a alguien allí físicamente. Me quedé atrapada en la nostalgia de mis días de instituto, sintiéndome como si fuera otra persona. Nunca quise convertirme en esta persona. La amargura se apoderó de mí. Echarme de menos no justifica que me traicionaras en nuestra casa, en esa habitación de la que solíamos hablar como una habitación infantil. ¿Eso? Mi voz se quebró antes de que pudiera terminar. El recuerdo de lo que había visto aún me cortaba como el cristal. Ella bajó la mirada, las lágrimas derramándose libremente ahora. Tienes razón. No lo defenderé. Se rodeó con los brazos, como si la culpa se hubiera convertido en un frío físico. Si quieres el divorcio, si me quieres fuera de tu vida, no me opondré. Me golpeó un remolino de emociones contradictorias. Una parte de mí se alegró de que al menos aceptara las consecuencias, pero otra quería gritar que debíamos arreglar esto. No estaba seguro de qué lado ganaría. No sé lo que quiero, admití, con la voz cruda. Estoy furiosa, Alicia. Me siento humillada y rota. Pero también recuerdo todo lo que compartimos antes de todo esto. Es como si estuviera dividido entre la vida que teníamos y la traición que tenemos ahora. Se acercó y dejó que las yemas de sus dedos rondaran mi mano, pero no dejé que me tocara. Su mano volvió a caer sobre su regazo. Lo entiendo, susurró. No te presionaré. Solo, no quiero que pienses que nunca te quise. Porque lo hice, lo hago. Solo estoy hecha un lío. Se me escapó una risa hueca. ¿Crees que eso ayuda? Saber que me amas pero aún así te entregaste a Nick. No estoy seguro de que eso alivie nada. Parecía angustiada, sus lágrimas fluían de nuevo. Lo siento, repitió, con la voz entrecortada. Lo siento tanto, tanto. Ojalá pudiera volver atrás. Nos quedamos en silencio, el único sonido era el parloteo lejano de una pareja paseando a un perro. Sentí el escozor de las lágrimas en mis propios ojos, pero me negué a dejarlas caer esta vez. La ira era mi armadura, frágil, pero lo único que me quedaba. Finalmente, respiré hondo. Necesito espacio, dije en voz baja, levantándome del banco. Alicia permaneció sentada, con los hombros temblorosos por los sollozos silenciosos, mientras yo me preparaba para marcharme. Tai, gritó tras de mí, con voz temblorosa. Por favor, recuerda que si hay alguna posibilidad, la más mínima, de que me perdones, haré lo que haga falta. Terapia, asesoramiento, mudarme a otro lugar, lo que sea. No voy a renunciar a ti a menos que me digas que se acabó. Hice una pausa, sin darme la vuelta, porque no podía soportar la visión de su angustia. No puedo hacer promesas, dije, hablándole al estanque en vez de a Alicia. Pero lo pensaré. Luego me alejé, dejándola sentada junto al agua, con la cabeza gacha. Cada paso me parecía pesado, como si arrastrara 1000 kilos detrás de mí. Esperaba que aquella conversación me aclarara las cosas, pero solo conseguí hacerme más preguntas. ¿Podría perdonarla? ¿Quería intentarlo? ¿O mi amor estaba tan manchado que nunca volvería a confiar en ella? Mi mente no podía contener las contradicciones. Cuando volví a casa de mi madre, estaba agotada, en cuerpo y alma. Brittany había vuelto a pasar por casa y me esperaba dentro. Parecía aliviada y curiosa cuando entré. ¿Cómo te fue?, me preguntó amablemente. ¿Estás bien? Me hundí en el sillón, negando con la cabeza. No lo sé, admití.
No es como una solución rápida. Nada lo tiene. Se inclinó y me dio un apretón en el hombro. Te cubrimos las espaldas, decidas lo que decidas. El resto del día pasó borroso. Llamé al trabajo y les expliqué que necesitaba más tiempo para mí. Mi madre rondaba por allí, ofreciéndome cariño en forma de bocadillos de queso a la plancha y abrazos torpes y suaves. Brittany también se quedó por allí, asegurándose de que no estuviera sola con mis pensamientos durante demasiado tiempo. Sin embargo, al caer la tarde, me sentí más sola que nunca. Por mucho apoyo que me rodeara, nadie podía quitarme el peso aplastante de la traición de Alicia. El futuro se cernía sobre mí como un túnel oscuro, obligándome a decidir si me arriesgaba a dar tumbos hacia una frágil reconciliación o le cerraba la puerta para siempre. En cualquier caso, me tocaba a mí recorrer ese camino, cargado de angustia, arrepentimiento y el tenue atisbo de algo incierto. Por primera vez en nuestro matrimonio, me di cuenta de que el amor, por muy fuerte que fuera, no siempre bastaba para vencer la traición. Y lo único que podía hacer era prepararme para lo que viniera después. Al día siguiente de encontrarme con Alicia en el parque, me desperté sintiéndome como si hubiera disputado 10 asaltos en un ring de boxeo, agotada, magullada por dentro y sin saber cómo mantener la guardia alta. Apenas había dormido y mi mente no paraba de hacerse las mismas preguntas. ¿Quería seguir algún camino inestable hacia la reconciliación o había llegado el momento de cortar por lo sano y marcharme? Sabía que no había una respuesta fácil. La luz del sol de media mañana entraba por la ventana del salón de mamá, cortando el suelo en rectángulos brillantes. Estaba encorvada en el sofá, mirando distraídamente los canales, cuando Brittany entró con una bolsa de la compra. Me echó un vistazo rápido, haciendo una mueca al verme el pelo revuelto y los ojos hundidos. «Tienes un aspecto horrible, Tai», me dijo suavemente, dejando la bolsa sobre la mesa del comedor. «Te he traído algo para comer. Tienes que comer algo de verdad». Me quedé mirando la pantalla, con una vieja risa de comedia resonando en el silencio. «Gracias», murmuré. Mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. Brittany empezó a deshacer la compra, haciendo crujir las bolsas de plástico y tintineando los tarros. La normalidad de todo aquello me parecía surrealista, como si el mundo siguiera una rutina que yo ya no reconocía. Finalmente, se aclaró la garganta y preguntó, «¿Tienes idea de lo que vas a hacer?». Me encogí de hombros, con los ojos fijos en el parpadeo del televisor. «No tengo ni idea. Alicia quiere hacer terapia o algo así, pero no me decido. Una parte de mí quiere quemarlo todo, otra quiere ver si queda algo que salvar». Brittany asintió con simpatía. «Ambos sentimientos son válidos», dijo. Dudó y luego se giró para mirarme. «Escucha, un amigo me ha dicho que Nick también ha estado preguntando por ti. ¿Quiere hablar?». Aquel nombre me sacó de mi aturdimiento. Se me revolvió el estómago y se me aceleró el pulso. «Nick», repetí, con un tono amargo en la voz. «¿Qué podría tener que decirme ahora?». «Supuestamente, se siente fatal», aventuró Brittany. «Quiere disculparse en persona». «Solo te lo digo porque, no sé, a lo mejor quieres tener la oportunidad de decir lo que tienes que decir». Dejé escapar una carcajada sin humor. Es curioso que el tipo que destrozó mi matrimonio piense que una disculpa puede arreglar cualquier cosa. Brittany apretó los labios. «Solo estoy transmitiendo el mensaje. Si prefieres evitarlo, lo entiendo». Apreté la mandíbula. Las imágenes de aquella noche en la habitación de invitados se agolpaban en mi mente, alimentando una ira tan intensa que parecía peligrosa. «Sinceramente, quiero verle», susurré, sorprendiéndome a mí misma por la intensidad de mis palabras. «Quiero que entienda exactamente lo que ha hecho. Y sí, tal vez necesite darle un puñetazo en la cara una vez, solo para sacarle el veneno». «Cuidado», advirtió Brittany, sus ojos parpadeando con preocupación. «No hagas nada de lo que luego te arrepientas». Exhalé, dándome cuenta de que mis manos se habían cerrado en puños contra los cojines del sofá. «Sí», murmuré. «Lo intentaré». Me encontré fuera del centro recreativo local. No era exactamente un lugar lujoso, un edificio gris con puertas de metal abolladas, un par de ventanas con carteles sobre clases comunitarias y ferias de empleo. Se decía que Nick solía trabajar allí. No me pregunté cómo lo sabía Brittany.
Tenía un don para captar las habladurías del vecindario. Caminé por la acera, cada paso resonaba con un remolino de ansiedad y furia contenida. Una parte de mí cuestionaba la conveniencia de presentarme en su territorio, pero no podía ignorar la compulsión de enfrentarme a él. Había algo primario en mí que quería mirarle a los ojos, sin pantallas ni llamadas telefónicas que nos distanciaran. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaba él, saliendo con una bolsa de lona al hombro. Se detuvo en cuanto me vio. Un parpadeo de alarma cruzó sus facciones, seguido de una aceptación resignada, como si hubiera esperado esta confrontación. Dio un paso vacilante hacia adelante. Tyler. Mi nombre en su lengua me hizo apretar los dientes. Lo medí con la mirada, era un poco más alto de lo que recordaba, llevaba una sudadera desteñida y el pelo húmedo de una ducha reciente. Parecía inquieto, tal vez incluso arrepentido, pero eso no hizo nada para calmar la rabia que se agitaba en mi interior. He oído que querías hablar, le dije, con la voz baja y los brazos cruzados para no temblar. Pues habla. Nick dejó la bolsa en el suelo y levantó las manos medio rendido. Sé que probablemente soy la última persona a la que quieres ver. Yo solo, necesitaba decir que lo siento. Metí la pata, a lo grande. Habló en voz baja, con una grieta en la voz. Me pregunté si era auténtica o solo una actuación. Metiste la pata, repetí, dejando que se filtrara el amargo sarcasmo. Eso es decir poco. Tragó saliva y miró a un lado. Nunca quise llegar tan lejos. Alicia se sentía sola, yo estaba lidiando con mi propio equipaje, y nosotros, simplemente caímos en algo para lo que no estábamos preparados. Sus palabras avivaron mi ira. ¿No estaban preparados? Intenta que te sorprendan en mi propia casa, dije. Yo estaba en el extranjero, dejándome la piel para mantenernos, y tú te cuelas, como una serpiente, y lo destruyes todo. Se estremeció. Me lo merezco, murmuró. No estoy tratando de poner excusas, hombre. Solo quiero que sepas que, lo lamento. Me acerqué, con el corazón palpitante. Te arrepientes ahora porque te han pillado. No finjas que se trata de otra cosa. La mirada de Nick se desvió hacia abajo. Mira, no soy un santo. Sé que crucé líneas que no puedo descruzar. Siento haberte hecho daño, y también siento haber contribuido al dolor de Alicia. Al dolor de Alicia, repetí, soltando una risa áspera. Muy considerado por tu parte. Mi voz temblaba de emoción apenas contenida. ¿Pensaste en mi dolor mientras os enrollabais en el lugar donde pensábamos criar a un niño? Dio un paso atrás, con los ojos llenos de culpa. Tyler, no te estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco. Solo, quería enfrentarme a ti y asumir lo que hice. Mi rabia, enjaulada durante tanto tiempo, sacudió los barrotes. Los recuerdos de aquella horrible noche rugieron a la superficie, de ver a Alicia en brazos de Nick. De repente, la idea de controlar mi temperamento me pareció imposible. Mi puño salió disparado antes de que tuviera tiempo de pensarlo. Le golpeé en el hombro, lo bastante fuerte como para hacerle trastabillar. Su bolsa de viaje volcó y cayó al asfalto. Una descarga de adrenalina se apoderó de mí y mi pecho se agitó. Levantó los brazos en actitud defensiva, con los ojos muy abiertos. Dijo rápidamente, con la voz temblorosa. No voy a pelearme contigo. Me merezco tu ira, pero no voy a defenderme. Avancé otro paso, con los puños cerrados. Una parte de mí quería seguir adelante, alimentar la furia hasta que no me quedara energía. Pero otra parte, la parte racional, me susurró que estaría dejando que mis emociones me dominaran. Esa parte me recordaba cómo la violencia estuvo a punto de destrozar a mi propia familia cuando salió a la luz la aventura de mi padre. ¿Realmente quería repetir el ciclo? La voz de Alicia resonó en mi mente, su arrepentimiento, sus lágrimas. La mano temblorosa de mi madre sobre mi hombro, diciéndome que no dejara que el desamor me convirtiera en alguien a quien despreciara. La advertencia de Brittany. Todos esos hilos convergieron en un único y agonizante latido. Me quedé mirando a Nick, jadeante. Se quedó quieto, con los brazos medio levantados. Los transeúntes de la acera parecieron aminorar la marcha, percibiendo la tensión. Se me tensó la mandíbula y, por un momento, pensé en darle otro puñetazo.
Pero me obligué a dejar caer los brazos a los lados, aunque me temblaban por los restos de adrenalina. Eres patético, dije apretando los dientes. ¿Vienes aquí a pedir perdón, pensando que eso arreglará el daño? No tienes ni idea de lo que has hecho. Los ojos de Nick brillaron con una mezcla de vergüenza y alivio de que no hubiera continuado balanceándome. Lo siento, repitió débilmente. Si hay algo que pueda hacer. Puedes alejarte de mi y de Alicia, gruñí. Ya has hecho bastante. Mi voz retumbó con firmeza. Asintió con la cabeza, tragando saliva. De acuerdo, susurró. Si eso es lo que quieres. Di un paso atrás, luchando contra el impulso de arremeter de nuevo. Esta vez conseguí apartarme antes de que la ira me dominara. El pulso me retumbó en los oídos mientras caminaba por la acera, dejando a Nick de pie junto a la puerta del centro recreativo, con la bolsa de viaje a los pies y el arrepentimiento grabado en la cara. Volví a casa de mamá temblando aún por el enfrentamiento. Brittany me vio entrar, con ojos preocupados por la tensión de mis hombros. «¿Le has visto, verdad?», preguntó con suavidad. «Sí», murmuré, quitándome los zapatos. Me enfrenté a él. «Supongo que ya está hecho». Me puso una mano en el brazo. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes?». Me froté la cara, con el calor irradiado por los restos de adrenalina. «No lo sé». Una parte de mí quería golpearle hasta que no pudiera levantar los puños. Otra parte se dio cuenta de que nada de eso desharía lo sucedido. Ella asintió, con comprensión en los ojos. La violencia puede dar una liberación temporal, pero no cura el corazón roto. Tú lo sabes. Me hundí en el sofá y exhalé un suspiro largo y tembloroso. Sí, susurré. Lo sé. Y ahora sigo atrapada en el mismo lugar, decidiendo si Alicia y yo podemos salvar algo. Pelear con Nick no aclaró nada por arte de magia. Brittany se sentó a mi lado, callada por un largo momento. A veces el cierre no llega de la manera que pensamos, dijo, con voz suave. Adoptaste tu postura. Le hiciste saber exactamente dónde estás. Quizá eso sea suficiente por ahora. Asentí con la cabeza, aunque un dolor hueco seguía carcomiéndome. Dejando a un lado la ira, no podía escapar de la angustia. Sentía el peso de todo lo que Alicia y yo habíamos compartido, todos los planes que habíamos hecho, ensombrecidos por la traición. El reloj de mamá en la pared hacía tic-tac. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo avanzaba mientras yo seguía a la deriva. Me eché hacia atrás, con los ojos cerrados, imaginando la expresión llorosa de Alicia suplicando otra oportunidad, y la postura aterrorizada de Nick frente a mí. Por mucho que lo despreciara, sabía que la verdadera cuestión residía en cómo, si es que podía, reconstruir cualquier atisbo de confianza con ella. O si quería hacerlo. Una sola lágrima se escapó antes de que pudiera detenerla, caliente contra mi mejilla. Brittany me rodeó suavemente el hombro con un brazo, ofreciéndome su apoyo silencioso. Y allí, en el silencio de la sala de estar de mi madre, me enfrenté a una realidad aleccionadora. Puede que la pelea final me hubiera dado una liberación momentánea, pero la verdadera batalla, el perdón, la aceptación o la separación definitiva, aún estaba por llegar, y no tenía ni idea de qué camino estaba destinada a elegir. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que se me acababa el tiempo. Mi maleta permanecía a medio hacer contra la pared de la habitación de invitados de mi madre, burlándose de mí con recordatorios de que aún no había descubierto cuál era mi verdadero lugar. Me había pasado la noche repitiendo la confesión llorosa de Alicia, las disculpas de Nick y mi propia ira. Mi sueño, si es que podía llamarlo así, había estado plagado de sueños de enfrentamientos y futuros inciertos. En la cocina, mamá me dio una taza de café con una arruga de preocupación en la frente. El aire estaba cargado de preguntas que ninguno de los dos parecía dispuesto a formular. Brittany iba a venir pronto, pero yo necesitaba un momento para respirar tranquilidad. Al tomar un sorbo, el amargor del café reflejó la pesadez de mi pecho. «Has estado distante toda la mañana», dijo mamá en voz baja. «¿Estás pensando en volver a casa para hablar con Alicia?». Me quedé mirando el vapor que salía de la taza. «No sé lo que estoy haciendo», admití. «Cada vez que creo que he tomado una decisión, el dolor y la rabia afloran, y siento que no puedo enfrentarme a ella». Mamá asintió. «Es comprensible».
Pero recuerda que no estás obligada a precipitarte. Si necesitas más tiempo, tómatelo. Dejé la taza en el suelo. Lo entiendo. Pero no puedo vivir en el limbo para siempre. Afuera, el día estaba nublado, el cielo gris. Se adaptaba perfectamente a mi estado de ánimo. Le dije a mamá que necesitaba un poco de aire y me dirigí a dar un lento paseo alrededor de la manzana. Al pasar junto a los pequeños patios vallados y los coches aparcados, rememoré recuerdos de la infancia, montar en bicicleta con los amigos, perseguir al camión de los helados en las calurosas tardes de verano. Hacía 1000 cambios en mi vida, creía que los desengaños siempre tenían solución. Ahora sabía que no era así. Cuando volví, Brittany estaba en el salón, mirando el móvil con aire pensativo. Levantó la vista. Ha llamado a Alicia, dijo con cuidado. Está preocupada. No le dije que habías salido a pasear, pero, quiere verte. Dice que tiene algo importante que contarte. Exhalé, la fatiga pesaba sobre mis hombros. ¿Dijo de qué se trataba? No, solo que prefería hablar en persona. Dijo que estaría en casa todo el día por si decidías pasarte. Sentí una inesperada oleada de emoción, una mezcla de reticencia y un leve destello de esperanza. Quizá Alicia por fin estaba dispuesta a contarlo todo, aunque le doliera. De acuerdo, murmuré. Iré. Pero no prometo nada. Brittany me dio un apretón de apoyo en el brazo. Mamá se quedó en el pasillo, testigo silencioso de mi partida. En sus ojos, vi empatía atenuada por sus propios recuerdos de traición. Había aprendido por las malas que nadie podía arreglar esto por mí. Tenía que enfrentarme a Alicia a mi manera. Conduje hasta nuestra casa, con el corazón palpitando a cada manzana. El lugar tenía el mismo aspecto, unas campanillas de viento familiares colgaban del porche y las persianas estaban medio bajadas. Se me revolvió el estómago cuando aparqué y me senté en silencio, tratando de prepararme para lo que me esperaba dentro. ¿Estaba ante un adiós definitivo o ante una oportunidad de salvar lo que quedaba? Al cabo de un momento, salí del coche y subí los escalones del porche. Esta vez, la puerta estaba cerrada, así que llamé. Se me aceleró el pulso al oír el clic de la cerradura al deslizarse. Alicia abrió la puerta, con los ojos enrojecidos pero decidida. Se hizo a un lado y me dejó entrar sin decir palabra. La casa estaba antinaturalmente ordenada, como si hubiera estado tratando de eliminar todo rastro de Nick. El aire fresco que entraba por una ventana abierta ahuyentaba el olor rancio que me recordaba aquella horrible noche. Me condujo al salón, donde 2 tazas de té esperaban sobre la mesita. Un pequeño gesto, pero que denotaba su esperanza de que me quedara a hablar. Nos acomodamos en extremos opuestos del sofá, un abismo invisible entre nosotras. Ella cruzó las manos sobre el regazo, con la mirada baja. Gracias por venir, empezó en voz baja. Sé que debe de ser duro. Esperé, dejando que el peso de mi silencio transmitiera las difíciles verdades que ambos habíamos estado evitando. Finalmente, continuó, con voz temblorosa. Tyler, he empezado a empaquetar algunas de mis cosas. No quería hacer suposiciones sobre si volverías. ¿Siento que necesito? Tropezó con las palabras. Necesito asumir la responsabilidad. Me invadió una oleada de tristeza. Aunque había ensayado 1.000.000 de resultados en mi cabeza, oírla hablar de irse todavía me sacaba el aire de los pulmones. ¿Te mudas? Dudó. Solo si tú quieres. Sé que no tengo derecho a exigir que volvamos a la normalidad. Pero tampoco quiero aferrarme si has terminado. Sus ojos brillaban con lágrimas. Busqué en su cara, viendo el peso de la culpa grabado en cada línea. Alicia, estoy furioso. Me siento traicionado de un modo que nunca creí posible. ¿Pero yo? Se me cortó la voz. Tampoco puedo ignorar lo mucho que te quería, lo mucho que una parte de mí aún te quiere. Y eso es lo que hace que esto sea tan difícil. Apretó los labios y las lágrimas se derramaron en silencio. Sé que lo he estropeado todo, susurró. Ojalá pudiera rebobinar y decirle a Nick que me dejara en paz, que nunca respondiera a sus mensajes ni quedara con él para tomar un café. Pero lo hice. Y me odio por ello. Permanecimos sentadas en silencio, con una gran tensión mientras ambas luchábamos con las consecuencias de sus decisiones. Por fin,
Alicia se inclinó hacia adelante y cogió un documento doblado de la mesita. Es una lista de terapeutas especializados en la recuperación de la infidelidad, dijo temblorosa. No es un remedio mágico, pero es algo que quiero intentar, si hay siquiera una pequeña posibilidad de que me perdones. No te obligaré, solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Me quedé mirando la página que me ofrecía. La parte racional de mí comprendía que la terapia de pareja podría ayudarnos a comunicarnos. La parte emocional aún ardía de resentimiento. No sé si puedo entrar en la consulta de un terapeuta y compartir estos detalles, admití, con la voz temblorosa. Pero, tampoco sé si estoy preparada para tirar por la borda todo nuestro matrimonio. Agarró el documento con las manos en blanco, con lágrimas a borbotones. Si quieres que me vaya por un tiempo, lo haré, susurró. Me quedaré con un amigo. Te daré el espacio que necesitas. Cerré los ojos, sintiendo un dolor de cabeza enrollarse detrás de ellos. El espacio podría ayudar, dije al fin. Pero una parte de mí también siente que eso es huir. Si quiero ver si podemos arreglar esto, si es que eso es posible, quizá tengamos que afrontarlo de frente. Alicia asintió, con un leve rayo de esperanza iluminando su mirada. Entonces, quizá empecemos con una sesión. Si es demasiado dolorosa, paramos. Sin presiones. Inspiré, lenta y temblorosamente. De acuerdo. Una sesión. Pero no prometo nada sobre el resultado. El alivio en sus ojos estaba teñido de tristeza. Comprendió lo frágil que era esta rama de olivo. Juntos concertamos una cita provisional con un consejero local de su lista. El acto en sí me pareció surrealista, como programar un examen para una prueba para la que no podía estudiar. Pero al menos era un camino a seguir, una alternativa a marcharme totalmente destrozada. Cuando me levanté para marcharme, el aire entre nosotros era menos sofocante que antes, pero seguía cargado de angustia. Caminamos hacia la puerta principal. Me quedé inmóvil un momento, sin saber si debía ofrecerle algún gesto de amabilidad. Al final, me limité a sentir con la cabeza, con los pensamientos demasiado enredados para las palabras. Alicia pareció aceptarlo y cerró suavemente la puerta tras de mí. Fuera, el cielo seguía encapotado, una ligera llovizna caía sobre la calle vacía. Me quedé de pie en los escalones del porche, dejando que las gotas frescas se me pegaran al pelo y a la piel. En el silencio de la húmeda tarde, me di cuenta de que, aunque no había encontrado la claridad perfecta, había empezado. Las próximas semanas o meses serían una prueba de fuego para comprobar si la chispa que una vez compartimos podía sobrevivir a las llamas de la traición. Caminé hacia mi coche, insegura de cómo me sentía. Tal vez, por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, sentía que algo me guiaba, aunque solo fuera un pequeño destello de posibilidad. No había garantías de que volviera a confiar plenamente en Alicia, ni de que pudiéramos restañar las heridas profundas de mi corazón. Pero por el momento, había decidido no dar un portazo a todos los recuerdos que habíamos construido. Encendí el motor y me alejé de nuestro adosado, reflexionando sobre los pasos necesarios para recuperar los pedazos de vida que me quedaban. Mientras la llovizna empañaba la vista a través del parabrisas, susurré una oración temblorosa pidiendo valor. Valor para afrontar un futuro en el que el amor y la traición chocaban, y para decidir si me quedaban fuerzas suficientes para reconstruir.